Un saludo, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra del segundo domingo del tiempo ordinario. Nos encontramos ya iniciando este tiempo litúrgico, el segundo del año, en esta primera parte que se extiende hasta el miércoles de ceniza, que en este caso para este año hasta mediados del mes de febrero, donde ya iniciaremos la cuaresma. Posteriormente del tiempo de Pascua, terminado este, vamos a retomar el tiempo ordinario. Y propio de este tiempo ordinario, vamos a encontrarnos con los pasajes propios de la vida cotidiana de Jesús. Vamos a estar leyendo, escuchando los testimonios de los distintos llamados que Jesús ha hecho a sus discípulos. Y vamos a ir, como bien este tiempo nos permite, profundizando en el camino de Jesús, en la persona de Jesús. Particularmente este año con las lecturas de Marcos y propio del Evangelio de Marcos, iremos llevando un camino de encuentro con este Jesús, para al final del Evangelio reconocerlo como el Mesías, el Cristo. Por eso este Evangelio de Marcos tiene esta particularidad de ser un Evangelio que nos plantea un camino de seguimiento, un camino discipular para finalmente descubrir a aquel Hijo de Dios que morirá en la cruz. Y bueno, este domingo vamos a escuchar el Evangelio de Juan. Recordemos que el Evangelio de Marcos es un evangelio bastante corto y particularmente se estarán en algunos domingos escuchando también el Evangelio de Juan para poder tener todos los domingos necesarios el Evangelio, ya que Marcos no nos alcanzaría para todos los domingos propios que se necesitan para este Evangelio. Entonces, algunos estarán situados en el Evangelio de Juan, como es el caso particular de este domingo, que continúa la escena del bautismo del Señor. El Señor, como recordamos el lunes anterior, aquí en nuestro país, Costa Rica, celebramos el bautismo del Señor. El domingo anterior fue la Epifanía y vimos cómo el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, cómo fue manifestado su gloria a través de la voz del Padre y la presencia del Espíritu Santo. Y continuamos con este pasaje del Evangelio en donde ahora el mismo Juan el Bautista muestra y señala a Jesús como este es el Cordero de Dios. ¿Y qué es lo que va a suceder en este Evangelio? Como lo vamos a escuchar y lo vamos a ver, aquellos hombres, al escuchar las palabras de Juan el Bautista, van tras aquel hombre. Jesús, al enterarse de que lo siguen, les hará una gran pregunta que vamos a escuchar más adelante. Y bueno, en este Evangelio resumimos la llegada de los primeros discípulos de Jesús que van a estar presentes con el Señor. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Y iniciamos escuchando justamente un canto que nos prepare, que nos anime, y vamos a escuchar también y a ver el Evangelio para posteriormente venir a reflexionar en este encuentro con la palabra del segundo domingo del tiempo ordinario. Ya volvemos a este encuentro con la palabra. El Señor es mi pastor y nada me falta. Me hace descansar en verdes prados y me guía por tranquilas aguas. Me da nuevas fuerzas y me lleva por rectos caminos, haciendo honor a su santísimo nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, yo nunca temeré peligro alguno,
porque tú, oh Señor, estás siempre conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor. Me has preparado un banquete ante mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan siempre. Y en tu casa, oh Señor, yo viviré. Aunque pase por el más oscuro de los valles, nunca temeré peligro alguno, porque tú, oh Señor, estás siempre conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Tu Señor eres mi pastor. El Señor es mi pastor. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo: Ese es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo: ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí? Rabí. que traducido quiere decir maestro. Vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías. que traducido quiere decir Cristo. Ven. Ven. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús lo miró. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. Que quiere decir Pedro y significa roca. Y bien, queridos hermanos, al retomar las lecturas de este domingo, no solamente situarnos en el Evangelio de Juan, la primera lectura nos permitirá escuchar la vocación de Samuel. Aquella historia en donde aquel niño es llamado varias veces por el Señor y al final, gracias a la guía de Elí, responderá debidamente a aquel Dios que le está llamando por su nombre. Y vamos a iniciar con esto para introducirnos luego al Evangelio. Dice el mismo texto de Samuel
que en aquel momento era extraño que el Señor hiciera un llamado particular. Pero aún así la lámpara de Dios no se había apagado. Y iniciamos con esto porque justamente el Evangelio nos va a hablar un poco más de un matiz vocacional en este caso. Hoy en medio del 2024, a pocos años de haber iniciado este segundo milenio, y con una idea modernista, con una idea de dejar todo aquello que parece obsoleto porque es del pasado, a veces queriendo que la sociedad se gire en torno a un movimiento tecnocrático, científico, queriendo eliminar todas las facetas religiosas o espirituales, concentrándose en el ser humano, en el hoy, en el presente, y situando una visión materialista. Podríamos decir, y muchos podrán decir, que hoy sigue siendo extraño que el Señor esté llamando a los corazones de los seres humanos. Para muchos, será extraño que Dios siga llamando a hombres y mujeres a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Para muchos será extraño que el Señor siga llamando a muchos fieles a ser servidores de su iglesia y que muchos hoy por hoy vivan una fe fuerte, con convicción. Para muchos será extraño que hoy, en el siglo XXI, todavía exista la iglesia, todavía hayan cristianos. Porque para muchos, Dios ha muerto. Dios dejó de ser la prioridad. Pero la lámpara de Dios sigue llamando. La lámpara de Dios sigue encendida. La voz de Dios sigue tocando los corazones. Y esto es importante para iniciar nuestra reflexión. Porque cuando el mundo ha sido más oscuro, cuando la historia de la humanidad se ha oscurecido en esclavitudes, en sufrimientos, Dios surge. Aparece la voz de Dios y aparecen aquellos corazones capaces de escucharle. Al situarnos en el Evangelio, y ya uniéndolo con la primera lectura, encontramos a Juan el Bautista. Juan el Bautista que anuncia y dice, he ahí el Cordero de Dios. Juan reconoce la figura de Jesús, el papel de Jesús. Y aquellos hombres toman una decisión que viene provocada de su misma búsqueda interior. Aquellos hombres eran hombres sedientos y animados en la búsqueda. Y se dejaron sorprender por las palabras de Juan el Bautista, de tal manera que dice el Evangelio, acto seguido, siguieron a aquel hombre Jesús. Tomaron una decisión. Nadie puede decidir por otra persona. En la primera lectura encontramos cómo, si bien Elí le plantea cómo responder a Samuel, dependía únicamente de Samuel el poder afirmar ante la llamada de Dios. Igual estos hombres han tomado una decisión que viene de su interior. No ha sido promovida ni obligada por Juan el Bautista ni por alguien más. Ellos mismos han seguido al Maestro. Y le preguntan, ¿dónde vives, Maestro? Y el Señor les responde, vengan y vean. Porque el discípulo busca estar en el lugar de su Maestro. En el lugar donde vive, donde camina, donde crece. Y aparece la figura de Andrés, que también descubre al Mesías y va a buscar a su hermano y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y esto me hace recordar a personas que quizás, gracias a su testimonio, a su convicción,
a su alegría, me han llevado a Jesús cuando quizás yo no lo conocía. Quizás usted y yo hoy tengamos que recordar a personas que me hicieron buscar a Jesús, que me dijeron también, he ahí el Cordero de Dios, he ahí el Mesías, he ahí lo que te puede transformar tu vida. Y gracias a esas personas conocimos a Jesús. Y me refiero, puede ser nuestra propia familia, nuestros abuelos, nuestros padres, un catequista, un servidor, un sacerdote, una religiosa. Y el Evangelio concluye con que Pedro va justamente hacia Jesús y Jesús le dice, no te llamarás Simón, te llamarás Cefas, es decir, piedra. Iniciando este año, queridos hermanos, y el tiempo ordinario, tenemos que ahondar en el misterio de la llamada de Dios. Dios siempre llama. Dios nunca ha dejado de tocar las puertas del ser humano. Y su voz sigue resonando, pero depende de nosotros escucharle. No dejarnos ensordecer por el ruido de tanta bulla, escándalo, y aprender a escuchar la voz de Dios. Es una escucha progresiva, es una escucha aprendida, una escucha que puede salir del corazón que realmente quiere dejar todo aquel bullicio para escuchar la voz de Dios. Depende de nosotros, ya lo dijimos, no hay forma de que otra persona decida o responda por mí. Y esta escucha que practicaron los discípulos, esta escucha que encontramos en Samuel, es la escucha que hoy debemos nosotros también practicar y profundizar. Escuchar la voz de Dios. Despertar aquel deseo de búsqueda, de encontrarnos cada vez más con Él. Uno de los santos que quizás más admiramos, los que conocemos su historia, y por ejemplo una de sus obras como es San Agustín, ha sido el ardor de buscar realmente aquella felicidad, aquello que llenara ese vacío que tenía en su vida, en su corazón. Y finalmente lo encontró. ¿Cuántas personas hoy buscan sin descanso, pero buscan equivocadamente, buscan la alegría, buscan la felicidad en las cosas pasajeras, en las cosas etéreas, buscan la felicidad en otra persona, en relaciones que esclavizan, buscan la felicidad de lo material, en el dinero, en la fiesta, en ser el popular. Muchas personas buscan el sentido de su vida en el poder. Y en el poder mucha gente se ha sentido vacía, porque esto no da la felicidad, la auténtica felicidad. Muchas personas quieren encontrar su valor más preciado, pero en las rutas y en las direcciones equivocadas e incorrectas. Y ahí lo importante, queridos hermanos, para concluir nuestra reflexión, y ahí lo importante de nuestra labor de evangelizar. El evangelizador no te lleva de las orejas. El evangelizador no te toma obligadamente y te lleva a Jesús. El evangelizador tiene que ser un testigo. Un testigo, como Juan el Bautista. Juan el Bautista, testigo del Señor. El evangelizador tiene que con su misma vida generar una incertidumbre en la otra persona. El decir, ¿por qué esta persona es así y yo no? ¿Qué ha encontrado esa persona que yo no? Y con su vida, con su testimonio, el evangelizador llamado a llevar a la otra persona, no a sí mismo,
sino a Jesús. Porque el auténtico misionero, evangelizador, no lleva a las personas para sí. No quiere ser reconocido. No quiere formar un grupo a su favor de admiradores. El misionero, el discípulo misionero, lleva a otros únicamente hacia Jesús. Así como Juan el Bautista. Al final de su etapa de anuncio, Juan sabía que él tenía que disminuir para que la persona de Jesús se levantara. Y ya a Juan no le importaba más que decir a otros, a mí no me tienen que seguir, tienen que seguir a aquel que es el Cordero de Dios. Como de este evangelio hemos podido reflexionar varios puntos y varios elementos que seguramente nos pueden ayudar a nosotros. En resumen, queridos hermanos, Dios sigue llamando, hoy con más fuerza. Depende de nosotros, únicamente de nosotros responder. Pidamos la gracia a Dios para escucharlo y callar muchas veces, alejarnos del bullicio que nos aparta de la voz de Dios. Una invitación, por supuesto, a estar más con Jesús, a reafirmar nuestra convicción de discípulos y de discípulos misioneros, por supuesto, para llevar a otros a Jesús. Y esto, como ya lo hemos dicho, no es un tema simplemente de llevar personas a la iglesia, de hacer crecer el número de nuestra iglesia. Lo importante aquí es que las personas se encuentren con Jesús y a partir de este encuentro transformen su vida, encuentren la libertad, vivan esa plenitud y a partir de eso se incorporen a nuestra comunidad. Aquí no hablamos de números, hablamos de corazones, de personas que como los discípulos andan buscando y al encontrar a Jesús pueden transformar su vida. Que el Señor Jesús nos permita abrir el corazón y decirle como Samuel, he aquí Señor tu siervo, el que te escucha. Nos encontramos la próxima semana en otro encuentro con la palabra. El Señor los bendiga, Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros.